Si bien es cierto, la plática con Abundio me movió recuerdos insanos y terroríficos, les di la importancia que se necesitaba en ese momento. Es decir, traía muchos problemas enmarañados en la cabeza, como para sumarme uno paranormal. Lo dejé así, en un vago recuerdo. Francamente, insisto, le di la importancia que se necesitaba en ese momento, lo cual lamentaría más adelante. Entonces pasaron los días como pasa la vida. Tuve que volver a ocupar la casa de mi mamá. Muebles, una mudanza. Cambiarse está cabrón. Y fue lo que se hizo. Por aquellos días yo recuerdo y veía a mi hija aburrirse bastante. No había muchos niños para con quien conviviera en ese momento. Las clases aún no empezaban todavía. Así que yo hacía lo posible por mantenerla entretenida. Una voz, muy de madrugada, me llamó la atención. ¿Quién sería? La estaba escuchando justo en el cuarto de mi hija. Pero, ¿sabes qué me pasó? De esas veces que estás profundamente dormido y no sabes si esa voz es producto de tu sueño o ya de la realidad. Esperé un momento en la cama y parecía que entre más despertaba, la voz se iba disminuyendo. Era una voz ronca, áspera, y solamente podría yo perfectamente escuchar la voz de mi hija contestar con monosílabos. Sí, únicamente con risas. Estará soñando. Pero ¿y la otra voz? Entre más me desamodorraba, menos escuchaba. No lograba entender qué era lo que decía. Fui al cuarto. No había puerta, únicamente una sábana improvisada. Te digo que la casa había quedado casi intacta como cuando vivíamos ahí. Era una casa humilde. Entré y estaba mi hija profundamente dormida. Luego me llamó la atención algo. El ropero que estaba justo enfrente de la cama de mi hija estaba entreabierto. Les digo que me llamó la atención porque por lo regular estaba cerrado y cuando ella quería sacar algo de ahí, me avisaba porque era medio complicado. Ella no hubiera podido abrirlo. Fue lo que me llamó la atención, pero no le busqué 3 pies al gato. Sabía perfectamente que tal vez yo pude dejarlo así y olvidé cerrarlo. O en una de esas ella sola lo abrió. Antes de irme a acostar nuevamente, vi su cara. Y estaba sonriendo. Entonces, pensé, Lucía, estaba soñando. Pero ¿y la otra voz? O tal vez lo imaginé. Ese fue el primer aviso de un calvario que comenzaba. Si tan solo hubiera escuchado las advertencias de Abundio, la cosa hubiera sido otra. Pero bueno, de eso se vive, ¿no? De las malas experiencias. Jamás pensé que la bruja Carmela volvería. Un día y estando medio desocupado, acabando de hacer las labores que me competían, estando en el internet, que cabe mencionar, era escaso en esta zona. Si bien es cierto llegaba, era complicado hacerse de él. Empecé a indagar acerca de leyendas, gente que se había relacionado o sabía perfectamente cosas de brujas. No había mucho. Una historia se asemejaba a la otra.
incluso historias sacadas de la inteligencia artificial. Lo mío era algo antiguo, de 1988. Nada lo precisaba. Únicamente los recuerdos desteñidos ya de la gente que supo de la bruja Carmela. La gente de antes, pero poco se hablaba ya. La gran mayoría que hizo lo que hizo ya no existía en este plano terrenal. Solamente lo que le compartieron a sus nietos, pero esos recuerdos se olvidan, quedan en fábulas. Abundo y yo lo vimos de cerca. Era real lo que le hizo a Santiago y a los otros 3 niños del poblado cercano. Bingo, dije en mis adentros. Una historia bastante parecida. Pero esto ha acontecido en Rumania. Era muy parecida. No hablaba precisamente de una bruja, sino de un brujo. Pero la historia era muy similar. En lo que se convertían, las cosas que hacían y los sacrificios. Sobre todo eso me llamó la atención. Los sacrificios. Sí. 3 del otro poblado, Abundio, yo y Santiago, completábamos el número perfecto para el ritual a ejercer. 6 niños a ofrenda a Baal, el devorador de niños, una entidad demoníaca que poseía y otorgaba poderes a sus sirvientes. Carmela era una bruja poderosa entonces. Empecé a indagar y lo que más me espantó es que decía lo siguiente: los rituales son difíciles de corromper o deshacerse. Una vez hechos, las entidades no descansan hasta reclamar esas almas comprometidas. No descansan, pensaba una y otra vez. Me estaba sugestionando bastante, ¿no? Tremendo susto me llevé cuando escuché un ruido al interior de la casa. Mi hija y yo estábamos en el zaguán. Ella jugaba a la lejanía, así que no había nadie. Y te repito, en Bachinigua no hay gente deshonesta, ni ladrones que toman tu casa a oportunidad. Fui a ver aquel ropero. Estaba abierto. Esta vez, clarito oí como alguien lo abrió. Ay, Dios mío. No lo tomé muy personal porque, francamente, pensé muchas cosas y lo último sería lo paranormal. Otra vez el ropero. Pensé que la ropa de mi hija, que era bastante, había hecho algo de presión y había botado el seguro de la puerta. Insisto, le busqué las explicaciones necesarias para no creer lo que era. Conforme pasaron los días, una serie de eventos empezaron a ocurrir. Tal vez a la hora de yo tener la información acerca de los rituales de entrega a Baal, empezaba a hacerme de ideas esotéricas y a creer lo increíble. Y no es que no creyera ya con lo visto del niño Santiago, sino de que pensé que eso ya había quedado ahí. Creía que eso ya se había acabado, que habían sellado bien, que habían terminado bien con la bruja Carmela. Pero no fue así. Nuevamente una pesadilla. Pegó un gritón mi hija. Y en lo que canta un gallo ya estaba en su habitación. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Qué pasó? Y únicamente señalaba el ropero. Ahí en el ropero hay un monstruo.
No pasa nada, no pasa nada. No hay nada. Mira. Prendí la luz y efectivamente el ropero estaba cerrado. Se asomó y me dijo, ven, ven, con unas manos como garras. Guardé la compostura puesto que era pertinente hacerlo. Ya, no pasa nada, no hay nada, mira, está cerrado. Es más, hoy vas a dormir en mi cuarto. Además, tú siempre vas a ser mi bebé y tu papá te va a cuidar mucho. Se fue la llore y llore, pero los niños no son como uno, no le caniquean las ideas. Se me pepenó bien del torso y en minutos nuevamente estaba dormida, tranquila, y yo me quedé pensando. Me quedaba callado. A lo lejos escuchaba solamente un gallo, grillos, un tráiler pasar a la lejanía. Quería buscar sonidos que me dijeran algo. Mi hija alucinó, o de verdad había algo detrás de la puerta del ropero. Aguantaba hasta la respiración para oír. Cuando clarito, muy tenue, se escuchaba que tocaban aquella madera del ropero. Y dejaba de sonar. Ay, Dios mío, no puede ser lo que estoy escuchando. Debe ser obra de algún animal, algo que se quedó ahí encerrado. Cucarachas, pensaba yo. Créeme, hacen ruidos especiales. Cuando era niño me llegaron a sacar tremendos sustos, pero esto era diferente. Era como que si una uña fina tocara la madera de aquel ropero. Tarde se me hizo para que amaneciera. El terror no me había dejado dormir. A Luciana sí, te digo que los niños son diferentes. Entonces, ¿dónde encontraré las respuestas? Fui con Abundio nuevamente para hablar con él de lo que estaba aconteciendo. ¿Qué hola, Abundio? Hola, vale. Luego, te pierdes, vale. Oye, quiero platicar contigo. Pues ya sabes, si esta vez tú jalas con las cheves. Sí, no hay problema. Cabe mencionar que en este poblado era bastante común la ingesta de bebidas alcohólicas. Para celebrar, para no celebrar, para platicar. A mí no me incomodaba, puesto que mi trabajo me daba para eso, para darme esos lujos, y más en compañía de un amigo. Abundio, fui al grano. ¿Sabes algo? Están pasando cosas extrañas en mi casa. Cosas como que... Sí. Le platiqué lo del ropero, lo de Lucía. Luego, ¿qué piensas, Abundio? Nada. Parecía no sorprenderse. Se quedó callado mientras le daba un sorbo a su cerveza. Prende un cigarro. Mira, te
voy a decir algo, pero es nada más una teoría. Creo que el fantasma o la energía de la pinche bruja Carmela no se ha ido del pueblo. Eso es lo que yo pienso. Mi chavalillo también tenía las mismas pesadillas y le pasaban más o menos las mismas cosas. Me llamó la atención ahorita que mencionaste lo de las garras. ¿Qué dijo tu niña? ¿Por qué, Abundio? Me estaba asustando, porque era lo mismo que me decía. Pero a él no le sale de ningún ropero. Entonces, ¿te acuerdas que ahí en la casa tenemos una pila de agua? Pues del desagüe donde se sabe ir el agua, de ahí le salía la mano con garras y le invitaba a veces a meterse a la pileta. Siempre le tuvo temor a ese lugar. ¿Pero cómo? Sí, acá se puso más tensa la cosa. No era mientras dormía, despierto y todo. Y eso que mi muchacho ya estaba labregón, de 12 años. No manches. ¿Por qué no me dijiste eso la otra vez? Ay, hay cosas que uno no se puede explicar, comentó Abundio. Entonces, el no haberme tomado las cosas en serio al principio, empezaban a complicarme la estancia en el pueblo. ¿A dónde vine a llegar? Yo buscando tranquilidad y ve con lo que me vengo topando. No quería encontrar más respuestas porque les tenía miedo. ¿Y qué pasó con tu chavalo siempre? Pues eso quedó nada más como anécdota. Ya ves que la cabrona de Araceli se fue del pueblo y se fue con otro. Se los llevó y me quedé solo. Pero ¿qué, Abundio? Hay veces que en las rejillas de aquel desagüe, casi clarito te puedo decir que escucho a la bruja Carmela. Hijo de la chingada, no me asustes, cabrón. No, hablo en serio. Hay veces que una especie de garra pasa y pasa, tocando los barrotes de aquel drenaje. Hay veces, depende de los días, acercándose el 13 de octubre, es cuando se pone más fuerte. Como recordando aquel día de lo que le pasó a Santiago. Y desde el drenaje escucho. Shh, shh, shh. No, hombre, se me ha sacado un pedote. Pero luego pienso que son lechuzas y tantito peor, porque las he visto y se me afigura la cara de Carmela. Tienes que proteger a Lucía con alguna imagen o algo. Yo soy creyente de eso por lo que te digo que le pasó a mi muchacho. Entonces empezaba a tomar forma lo que había leído. Esas cosas vienen del más allá a terminar su pacto. Tal vez se llevarían a mi hija. Quería su alma a cambio de la mía. Y te preguntarás por qué. Pues ella es una niña. El culto avala si lo exige.
me estaba haciendo de bastantes preguntas, porque si bien es cierto, mi hija era de mi sangre, le faltaría una víctima más. Creo que estaba en ese momento abriendo puertas que no debí de abrir. Empecé a preguntar cosas que no debí de preguntar. La plática solamente se dirigió a eso, al acontecido con Carmela y a lo que tenía que hacer. Esa noche no quería estar solo y la excusa fue de invitar a Bundio a pasar la noche en mi casa. Fuimos por Lucía. Ella se quedó en mi cuarto y él se quedó en el zaguán. Entre los árboles había una especie de hamaca. Ni loco me meto al pinche cuarto. No me lo pidas, me dijo. No, sé bien que no lo harías. Durante la noche, clarito, él escuchó y yo escuché como la cama rechinaba y se movía, como que si alguien estuviera acostado en ella. Clarito, clarito se oía. Me sentía más tranquilo sabiendo que Abundio estaba en el zaguán, escuchando. Y me quedaba callado. Y otra vez escuchaba el ruido del ropero. Pero esta vez se escuchaba cómo se abría la puerta y los cajones abrirse. Se cerraban, se abrían. La puerta papaloteaba, como queriendo que algo entrara del ropero al cuarto. Se me ahogaba la voz. Tenía que gritar, quería gritarle a Bundio, pero el miedo me paralizaba. Creo que él también. Eso fue poco antes de las 5 de la mañana. Toda la noche estuvo tranquila hasta ese instante. Abundio. Abundio. Serían por ahí de las 6:20. ¿Lo oíste? Sí. Te dije. ¿Lo ves? Oh, vale. ¿No has pensado en si la persona que estaba aquí hacía chingadera de brujería? ¿Por qué, Abundio? Me levanté de la cama y fui hacia donde él estaba. Esto de hablarnos lo hacíamos a la distancia porque no estaba lejos donde él se encontraba de mi habitación. Ya él estaba sentado sobre la hamaca. Oh, vale. No lo pasé bien. ¿Por qué, Abundio? ¿Escuchaste lo del ropero? Sí. Y también se oían los tacones. ¿Tacones? Sí. Como los que usaba la Carmela. Tenues, pero se escuchaban. No mames. ¿Y luego no oíste? ¿Qué? Se posaron unos pájaros aquí arriba de tus árboles. Horrible los cabrones. Parecían cuervos. Me observaban.
¿Neta no los oíste? No. Y la verdad es que no. Me clavé tanto en el sonido de la habitación de Lucía que eso fue lo último que pensé, en escuchar los ruidos exteriores. Oh, vale. Está fuerte esto. Mientras preparaba café, profundizábamos en la plática. Francamente no quería que se fuera Bundio, pero cada quien a su vida. ¿Qué piensas hacer, Vale? No sé. Ahora que estuviste tú, arreció todo. Oh, Vale, esto no es de arreglarlo así con agua bendita y ya. Yo digo que tenemos que ir con el señor cura, como aquella vez. Sí, pero este no es el mismo, da lo mismo. Estoy seguro que debe de saber algo de Carmela. Esas cosas la iglesia las maneja distinto. ¿Ocupas protección o algo? Sí. Bueno, vale. Te dejo. Y que Dios te bendiga.